Jóvenes, muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro curso de termodinámica del equilibrio químico, o termo 4, como le hemos llamado. El otro día, la clase pasada, estuvimos viendo cómo calcular la delta G de reacción, la delta G normal de reacción, en función de la temperatura, cuando la temperatura cambiaba. Y vimos una fórmula muy larga, la que llamamos aquí entre cuates la fórmula del ferrocarril. También vimos unas gráficas que podíamos recurrir para calcular esa delta G de reacción a diferentes temperaturas. Una tablita con la que también trabajamos, ahí vimos algún ejemplito. Pero se nos pasó una. ¿Se acuerdan que vimos también la ecuación de Van Hoff? Que dijimos que tenía esta forma, ¿no? Que dijimos, por cierto, que aquí sí teníamos que ser muy cuidadosos en la correspondencia de los datos, ¿no? También comentábamos que esta reacción es análoga a la de Clausius-Clapeyron, que ustedes vieron en su curso pasado de termo, ¿no? Pero allá, si poníamos mal los datos, evidentemente brincaba el error si lo cometíamos. ¿Qué quiero decir? Si poníamos mal los datos. Pero aquí delta H puede ser positiva o negativa. Y entonces aquí ya no va a ser evidente si cometemos un error o no. Y si cometemos un error va a ser muy grave. Porque si la delta H me resulta negativa siendo positiva, pues me está diciendo que la reacción en vez de ser exotérmica es endotérmica, o viceversa. Y ese es un error muy grave, ¿no? Entonces aquí sí tenemos que tener mucho cuidado. A la constante de equilibrio de arriba le corresponde la temperatura más externa. A la K de abajo le corresponde la temperatura más interna. Y ahí sí tengo que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Bueno, nosotros encontramos también que para la reacción por la que estábamos trabajando, que si no me equivoco era esta, nosotros encontramos que para esa reacción y también encontramos la delta. Encontramos eso. Bueno, de la delta G de reacción a 298 yo puedo encontrar la K a esa temperatura, porque nosotros sabemos, bueno, yo sé, ustedes quién sabe. Nosotros sabemos esa ecuacióncita, ¿no? Entonces, si yo tengo delta G a cualquier temperatura, pues puedo encontrar K, porque de aquí yo puedo escribir esto. Y de aquí, por ejemplo, a 298, pues yo tengo la delta G. Y entonces puedo calcular la K a 298. Dicho de otra manera, K a 298 va a ser igual a ¿qué? Al exponencial de el negativo de delta G. Delta G es negativa. El negativo de delta G, pues entonces va a ser positivo, ¿no? Como esa cantidad está en calorías, pues entonces voy a usar R en calorías. Y la temperatura, pues es 298. Si yo hago esa operación, me va a resultar que la K son
vale 7,000, no, 71,324. Es un valor muy grande. Esa es una K muy, muy grande, que con lo que sabemos hasta ahorita, lo único que podemos aventurar es que la reacción va a ocurrir con un avance muy grande, ¿no? Si estamos de acuerdo. Bueno, muy bien. ¿Y ahora qué? Vamos a suponer que el otro día estábamos calculando la K a 750 Kelvin, ¿se acuerdan? K a 750 Kelvin. Bueno, la voy a calcular usando Van Hoff. Esta es la ecuación de Van Hoff. Vamos a usar Van Hoff. ¿Se acuerdan cómo llegamos a ella? Suponiendo que la delta H era constante. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, entonces yo puedo escribir. Yo quiero la K a 750. Vamos a escribir la pregunta. ¿Cuánto vale K a 750 Kelvin? Bueno, pues entonces yo puedo escribir lo siguiente, a ver si están de acuerdo. A la temperatura, a la constante de arriba le corresponde la temperatura más externa. A la de abajo le corresponde esta. Entonces yo puedo escribir eso. Pero esta la sé, aquí está. Entonces yo puedo escribir 71,324. Va a ser igual. Delta H de la reacción a 298. Aquí está. R en calorías, porque ese dato está en calorías. Bueno, si de ahí despejo K 750, me va a quedar como, a pesar, logaritmo de un cociente es la resta de logaritmos. Entonces va a ser logaritmo natural de K 750 menos logaritmo natural de 71,324. Lo aviento para el otro lado de la ecuación, entonces me va a quedar así. A ver si estamos de acuerdo. Y de aquí, la K 750 me resulta 3.196. ¿Se acuerdan en qué valores andábamos ayer? ¿Qué 5 y fracción? ¿Qué 2 y fracción? ¿Qué 4? Pues me da un valor muy aproximado a los que encontramos ayer. Entonces, Van Hoff funciona. ¿Sí? Van Hoff funciona. Entonces podemos tener cierta confianza. Ustedes tienen pendiente, por cierto, calcular K con la fórmula del ferrocarril. ¿Sí? Y van a sustituir ahí todo y van a encontrar delta G0 de reacción a 750 y después encontrar K. Debe dar algo semejante a estos valores que obtuvimos tanto en la clase pasada como hoy, ¿verdad? Debe dar algo similar. Bueno, esto nomás lo hice para que vean que Van Hoff, pues sí funciona, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Vamos a avanzar un poco en el curso y vamos a ver algo que se conoce como principio
municipio de Le Chatelier Brown. Por cierto, para los que son de Siquie, porque ya me dijeron que por ahí anda otra gente viendo los videos, para los que son de Siquie, Le Chatelier fue maestro del fundador de la carrera de Ingeniería Química en México. Primero la fundó en la UNAM, sí, pero no le quedó muy bien, entonces la fundó después en el Poli. Ah, ¿cómo Sí. no? Y, Claro que y a ella le quedó bonita. Le Chatelier fue maestro de ese personaje que se llamaba como Estanislao Ramírez Ruiz. Él era Xochimilca, de sangre casi pura, príncipe Xochimilca, y no estoy inventando, era príncipe Xochimilca. Él estudió en París con Le Chatelier, entre otros profesores, desde luego. Estudió ingeniería química porque él era ingeniero militar. Estudió en París, Le Chatelier, como ingeniero químico, viene a México. En México no existía la ingeniería química. Él la funda, la ingeniería química. Primero en la UNAM y después en el Politécnico, con enfoques diferentes. En la UNAM es un poco más química que ingeniería. En el Poli es más ingeniería que química, ¿sí? Muy bien. Después de este breviario cultural, ¿No podrías platicarnos sobre sobre su muerte? Estanislao. Dicen que Estanislao Ramírez era, ya dije, príncipe Xochimilca, y hay muchas anécdotas sobre eso. Dicen que él vestía cuando llegaba a Lezique o De traje. de traje de 3 piezas, muy elegante, muy formal, a la europea, ¿no? No como ando yo ahorita, así muy a la americana. Vestía a la europea, muy, muy formalmente. Pero llegaba a su casa en Xochimilco, se quitaba aquello y se vestía de manta. Pantalón de manta y camisa de manta y tratan. Dicen que un día se va, una de las anécdotas que me platicaron es que un día se fue al centro a hacer unas compras de manta y le da algún problema, como que se desvanece, se desmaya o medio se desmaya porque alcanza a decirle a la gente que se acerca a asistirlo. En esa época se acostumbraba a asistir a alguien que tenía ese problema. ¿Qué le pasa, señor? Dice, por favor, avisen en el Politécnico, yo soy profesor en el Politécnico, avisen ¿Al director? al director general. Fíjense, al director general. El Poli era de este tamañito, comparado a lo que es ahora, ¿no? El señor se sentía mal, avísenle al director general, ¿no? Yo creo que los primeros que lo atendieron, no creo, porque él platicaba la anécdota así. Sí, yo creo que pensaron que estaba yo delirando, ¿no? Pues, vestido de manta, de guarache, y que soy profesor en el Politécnico y que llámele al director general. Han dicho, este señor está delirando, ¿no? Pero alguien encuentra su identificación y ve que efectivamente los profesores le hablan al director general y va el director general a auxiliarlo. Él, el director general, no mandó a nadie. Él, bueno, ver que se le atendiera y demás. Bueno, esa es una anécdota. Otra que me platicó un alumno de él en la UNAM, no en el Politécnico. Decían que don Estanislao era muy especial para los exámenes. Dice que un día puso un examen y andaba revisando qué hacían los alumnos en el examen, pero vio que los que a su juicio debían reprobar, lo estaban haciendo. Y entonces dijo, ese examen no vale, va a ser este otro. Y puso otro problema más perro, ¿no? Lo que él quería es que los que debían reprobar, ¿no? Era un tanto cuanto arbitrario, pero él era militar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo en la vocacional tuve un maestro militar de cálculo. Teníamos clase con él a las 7 de la mañana. Y un día nos dijo, ustedes están muy tontos. Bueno, no nos dijo así, pero no puedo decir la palabra con que nos porque calificó. es video. Porque es video y va a quedar la constancia ahí. Pero nos dijo el equivalente más rudo de tontos. Ustedes están muy tontos, así es que los quiero a partir de mañana aquí a las 6. A las 6 de la mañana. Hombre, cuando nos dijo eso. Además no era de que negociar con él nada, ¿no? Era militar, ¿no? Punto. Y no,
No, pues yo creo que debemos de haber dicho con la mente mil y un majaderías, ¿no? Yo ahora como profesor, cuando juzgo ese hecho como profesor, digo, ¿realmente le importábamos? Él también tenía que levantarse para estar ahí a las 6, porque además era a las 6, era militar, ¿sí? Y el que no estuviera a la hora, simplemente no entraba, ¿no? Pero hay el que no entrara, ¿sí? Bueno, también tenía sus consecuencias. Bueno, así eran los militares, ¿no? Entonces, señor, no, estos están, no, ese examen no vale, y va otro, ¿no? Bueno, hay muchas anécdotas con él de ese tipo. Y en Ezequiel, particularmente, dicen que un día su grupo se acerca con él daba operaciones unitarias. Se acercó con él y con mucho tacto y cuidado y le dijeron, profesor, quisiéramos pedirle si fuera posible y si no le causáramos a usted ningún contratiempo, pudiera usted considerar la posibilidad de posponernos el examen que tenemos mañana para la próxima semana. Dicen los testigos, yo ya no alcancé a conocerlo, pero dicen que en ese momento no les dijo nada. ¿Sí? En ese momento se fue a la dirección de la escuela y dijo, yo aquí no vengo a jugar, así es que ahí nos vemos, ahí está mi renuncia. Me imagino que le rogaron que se quedara, pero... Pues sí, sí, y seguramente quizás se quedó. Pero lo que yo quiero es la seriedad con la que este señor tomaba sus cosas. Porque lo que yo sé de los que le rogaron es que fueron así, pero de veras con toda la cortesía del mundo y y nada, ¿no? Eso fue, aquí no vengo a jugar, ¿no? Bueno, ese era Estanislao Ramírez Ruiz, discípulo de Le Chatelier, ¿sí? El otro señor, Braun, alemán, quiere decir lo mismo que Brown, a la gringa, café, ¿no? Pero este era alemán. Y ellos postularon un principio que dice lo siguiente: cuando un sistema está en equilibrio y es sometido a un estímulo, el sistema cambia la situación de equilibrio a una nueva posición tal que el efecto del estímulo sea el menor posible. Imagínense que aquí junto a mí está un compañero de ustedes, virtual. ¿Se lo están imaginando aquí? Bueno, ¿qué pasa si yo lo empujo? Él puede hacer dos cosas. O resiste o cede. Desde el punto de vista del principio de Le Chatelier, lo que conviene es que ceda. Si yo le empujo y él se aleja, el efecto del estímulo es menor que si resiste. ¿Sí? Eso dice el principio de Le Chatelier-Brown. Entonces va de nuez. Cuando un sistema está en equilibrio y es sometido a un estímulo, el sistema cambia su posición de equilibrio a una nueva situación tal que el efecto del estímulo sea el menor posible. ¿Quedó claro? Bueno. ¿Qué pasa con la presión? ¿Qué pasa si yo tengo una reacción y aumento la presión? Mi sistema está en equilibrio. ¿Sí? Ya alcanzó su equilibrio, está a cierta presión, a cierta temperatura, está en equilibrio. Y ahora aumento la presión. ¿Qué le va a pasar a ese equilibrio? Se pierde. ¿Hacia dónde se va a desplazar? Pues sí, primero se pierde el equilibrio. Pero ese equilibrio, ¿hacia dónde se va a desplazar? Hacia donde el efecto del estímulo sea menor. Fíjense, ¿qué pasa si yo tengo una reacción como la que veíamos en la clase pasada? Que era CO, gas, más agua, gas, nos da CO2, gas, más hidrógeno, gas. ¿Cuántas moles hay en los productos? Dos. Una de CO2, una de hidrógeno. ¿Cuántas hay acá? Una de CO, una de agua.
existe exactamente el mismo número de moles en productos que en reactivos. El volumen del lado de los productos es igual al volumen del lado de los reactivos. ¿Sí me van siguiendo? Si el número de moles aquí es igual al número de moles acá, entonces el volumen que ocupan estos productos pues va a ser igual al volumen que ocupan estos de acá. ¿Qué pasa si aumento la presión? No pasa nada. ¿Sí? Porque no hay nada que pueda hacer el sistema para compensar ese aumento de presión. Pero ¿qué pasa si yo tengo esta? Fíjense. Vamos a balancearla. 6 carbones aquí, tiene que haber 6 carbones acá. 6 hidrógenos aquí, tiene que haber 6 hidrógenos acá. Oxígenos allá, 6 por 2, 12, más 3, 15, 7 y medio. Ya está balanceada. Ahora, ¿dónde mi sistema ocupa mayor volumen? Acá yo tengo 9 moles. Acá tengo 8 y medio. ¿Estamos de acuerdo? 7 y media más 1 son 8 y media. Acá tengo 6 y 3 son 9. ¿Qué pasa si yo aumento la presión? Mi sistema estaba primero en equilibrio. Yo aumento la presión. ¿Qué va a pasar? Mi sistema se va a ir hacia donde el volumen sea menor, porque ahí el efecto del estímulo va a tener menor efecto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si aumento presión, mi equilibrio se va a desplazar para allá. ¿Sí lo ven? Es como el muchacho, ¿no? Al que yo empujo. Si yo le empujo y él cede, el efecto del estímulo es menor. Aquí, si yo aumento la presión, el equilibrio se va a desplazar hacia donde el volumen sea menor. O dicho de otra manera, si delta N de reacción, que es la suma de los productos, menos, fíjense que aquí ya son nada más los puros coeficientes estequiométricos, ¿no? Y esta me da mi delta N de reacción. Si delta N de reacción es negativa, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a ver el primer caso en que es positivo, que es este, ¿no? La suma de las moles de productos es 9, suma de moles de reactivos es 8 y medio. Entonces, si la delta N de reacción es negativa, positiva, ¿qué va a pasar? Mi equilibrio se va a desplazar hacia los reactivos. Y si es al revés, pues entonces va a ser al revés, ¿sí? Si yo bajo la presión, bajo esta condición, entonces el equilibrio se va a desplazar hacia el lado de los productos. ¿Sí quedó claro? Esto puede, desde luego, tratarse muy formalmente desde el punto de vista termodinámico, lo dije en la clase pasada, y a los que les interese, en mi libro está. En el material que yo les pasé por ahí, en algún lugar, en ese material, es más, ahorita les digo en qué página está para darle. Está en el capítulo 22, entre las páginas 614 y 619. Capítulo 22, páginas de las 614 a las 619,
por si les interesa ver la formalidad ahí del principio de Le Chatelier. Yo quiero aquí hacerlo un poco más ligero y llegar con menos complicaciones, ¿no? Bueno, entonces sí quedó claro. Si yo aquí en este sistema aumento la presión, el equilibrio se desplaza hasta donde el volumen sea menor. Y el volumen es menor de este lado porque aquí tengo menos moles que acá de gas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si la reacción es exotérmica? Más bien, endotérmica. Vamos a suponer que yo tengo una reacción endotérmica. ¿Qué es eso? ¿Qué es una reacción endotérmica? Es una reacción que para que ocurra necesita energía. Si en una reacción endotérmica yo le proporciono calor, ¿qué va a pasar? Le estoy dando lo que necesita para que ocurra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y entonces qué? Si en una reacción endotérmica nosotros aumentamos la temperatura, ¿qué efecto va a tener? Mi reacción se favorece. Mi reacción lo que quiere es energía para seguirse produciendo. Y si yo se la proporciono, pues entonces la estoy favoreciendo. Y si la bajo, pues va a ocurrir lo contrario, ¿verdad? Viceversa, si mi reacción es exotérmica y yo aumento la temperatura, no la estoy favoreciendo, porque lo que necesita es que si yo le quite energía para poder seguir avanzando. Y si yo además se la proporciono, no, pues no la estoy favoreciendo. Entonces, conclusiones de esto, ¿verdad? Presión, con respecto a la presión. Un aumento de presión desplaza el equilibrio hacia donde el volumen sea menor. ¿Estamos de acuerdo? Volvemos a esta reacción. Si yo aquí aumento la presión, el volumen se va a desplazar hacia los reactivos porque es donde el volumen es menor. Y viceversa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con la temperatura? Pues ya lo planteamos de alguna manera ahí, ¿no? Nos vamos a concluir más formalmente. Si yo tengo una reacción endotérmica, perdón. Si yo tengo una reacción endotérmica y caliento, es decir, si aumento la temperatura, eso favorece mi reacción porque le estoy dando lo que necesita para que ocurra. Y viceversa. ¿Sí? En una reacción exotérmica, si yo caliento, no estoy favoreciendo. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Entonces, con respecto a la temperatura, un aumento en la temperatura favorece a las reacciones endotérmicas. Y desfavorece a las exotérmicas. ¿Sí? Eso conforme avancemos y vayamos viendo ya más reacciones, va a ser casi obvio, pero
ahí lo planteamos, ¿no? Ahí lo planteamos, ¿no? Bueno, repito, a los que les interese ver las tripas termodinámicas ahí del principio de Le Chatelier, ahí está en el libro, ya les dije dónde, y ahí se pueden echar un clavado, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a avanzar un poco. Y vamos a ver energía libre y avance de reacción. Ya nos estamos acercando a nuestra meta final. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que queremos a fin de cuentas? ¿Cuánto se produce en nuestra reacción dependiendo de las condiciones en que estemos? Bueno, entonces dijimos energía libre y avance de reacción. Muy bien. Ya dijimos hace tiempo que ninguna reacción prácticamente ocurre con un 100% de avance, ¿no? Como se dice. Salvo las reacciones de combustión, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones y demás. Nosotros vamos a llamar epsilon a ese avance de reacción. Si epsilon es 1, quiere decir que la reacción ocurrió al 100%. Si epsilon es 0, quiere decir que no ocurrió para nada, ¿sí? Entonces, en la realidad, epsilon va a andar entre esos valores. ¿Estamos de acuerdo? Igual a 0, igual a 1 nunca. Pero sí, epsilon va a ser mayor que 0 y menor que 1. ¿Sí? Bueno, muy bien. Muy bien. Vamos a suponer que nosotros tenemos esta reacción. Alfa A más beta de B me da gamma de C más delta de D. Gases, todos gases. Voy a suponer que todos son gases. Muy bien. Y voy a suponer que Na asterisco, Nb asterisco, Nc asterisco y Nd asterisco son las moles iniciales, las moles que inicialmente yo tengo en mi sistema, ¿sí? Antes de que la reacción ocurra. Yo tengo presentes ahí en mi reactor ese número de moles iniciales, ¿sí? Yo puedo entonces escribir que el número de moles de A que yo tenga en un momento dado, pues va a ser a las que tenía yo inicialmente, menos las que reaccionaron, ¿sí? ¿Y cuántas reaccionaron? Pues de A podrían haber reaccionado alfa, pero no reaccionaron alfa, reaccionaron alfa por epsilon, porque epsilon es el porcentaje en que esa reacción ocurrió. Si epsilon fuera 1, pues entonces sería alfa, ¿no? Pero no es así, sino que yo voy a tener alfa por epsilon. Y esas son las moles de A que yo voy a tener en cierto momento. Lo mismo va a pasar con B. Las moles de B que yo tenga en determinado momento, pues van a ser las moles que yo tenía inicialmente, menos las que reaccionaron. ¿Vamos bien? Las moles de C, pues van a ser las moles que yo tenía inicialmente de C. Aunque C es producto, yo podía tener inicialmente producto presente, ¿no? Y entonces esta va a ser más las que se producen. Y lo mismo con el producto D. Las moles de D que yo tenga presentes en determinado momento va a ser igual a las que tenía inicialmente menos las que reaccionan. Voy a tener eso. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a obtener las diferenciales de cada uno de esos bichos. Y entonces yo puedo escribir
que la diferencial del número de moles de A va a ser diferencial de una constante, 0. Una constante no cambia de valor. Entonces me va a quedar menos alfa por el cambio del avance. Alfa no puede cambiar. Alfa es el coeficiente estequiométrico. Ese no cambia. Lo que sí puede cambiar es el avance. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo quiero ver cuánto cambian las moles de A, pues van a ser alfa por lo que cambie el avance. Pero como es un reactivo, entonces menos, ¿no? Lo mismo puede escribir para B. La misma historia, nomás que ahora va a ser esto. Mis productos, la misma historia. Más que ahora es positivo. Y mi otro producto, pues también positivo, ¿no? ¿Vamos bien? Bueno, ahora vamos a echar un brinco a termo 3. Vamos al pasado. Nosotros sabemos ¿de acuerdo? Esta es una cuestión que ustedes obtuvieron en su curso pasado. No la voy a volver a deducir. Ahí hice un clavado a sus apuntes. A presión constante, que vamos a decir que sea una atmósfera, y T constante, ¿qué va a pasar? Pues si presión es constante, sumando calacas. Si T es constante, sumando calacas. Entonces va a quedar que DG va a ser igual a sumatoria de GI. ¿Por qué le estoy poniendo el cerito? Porque es una atmósfera. Estoy diciendo que la presión sea una atmósfera. Y si la presión es una atmósfera, entonces estas cantidades son normales, ¿no? O sea, a una atmósfera. Vamos a hacer la expansión de esto. Fíjense que aquí no dice ni productos ni reactivos, es la suma de lo que yo tengo presente. Entonces esto va a ser igual a esto, a ver si estamos de acuerdo. Vamos a ponerlo en orden mejor. A ver si estamos de acuerdo. Pero falta algo. ¿Qué voy a hacer aquí? Sustituir esto, ¿sí? Cada una de estas DNI son estas, ¿no? Entonces yo sustituyo ahí. Y como factor común tengo esto. Dicho de manera, estoy sustituyendo esto aquí, haciendo la expansión, ¿no? Y entonces voy a tener esta por G, por cada G y normal, ¿sí? ¿Sí lo ven? ¿Esto qué es? Pues G1, DN1 más G2, DN2 más bla bla bla, de todo lo que tenga yo presente. Ahora, estas Gs, pues aquí están, las deltas Gs, pero las de N están dadas por estas.
Al sustituir aquí, pues me queda así, y el factor común de todas, pues es la diferencia del avance. Bueno, de aquí, de esta ecuación, yo puedo escribir es igual a esto, que puedo escribir así, a ver si estamos de acuerdo. Eso ya lo sabíamos, nomás que estamos llegando ahí por otro lado. Esta es la delta G0 de reacción, ¿no? Bueno, pero ahora fíjense, ¿qué pasa si yo grafico G contra avance? ¿Cómo me va a quedar? Estos son productos. Epsilon va a andar entre 0 y 1. ¿Sí? Esta es la sumatoria de mis productos. Vamos a suponer que me queda por acá. Claro, ahorita no tengo modo de evaluarlo porque no tengo datos, ¿no? De nada. Pero vamos a suponer que esta suma me queda acá. Y que esta suma de reactivos me queda acá. Entonces aquí yo voy a tener sumatoria para reactivos de nu i, GI 0. Acá voy a tener sumatoria para productos de nu i, GI 0. Ahora imagínense que esos puntos son clavos. Son los clavos. ¿Sí? Aquí, meto un clavo aquí. Y que voy a amarrar en un mecate flojo. ¿Cómo me va a quedar? Pues se va a colgar. Esa curva se llama catenaria, ¿sí? Se parece a las parábolas, pero no es una parábola. Se parece, pero se llama catenaria. ¿Qué significa? Ahora fíjense, aquí en el mínimo lo voy a señalar. Ahorita vamos a ver de qué demonios se trata. Si yo estoy de este lado, conforme el avance crece, G disminuye. Conforme el avance crece, G disminuye. ¿Se acuerdan de esta tablita? Eso que dijimos que teníamos que tener muy presente. Si DG es negativa, espontaneidad. Si es cero, equilibrio. Si es mayor que cero, no espontaneidad. Y dijimos, si yo pudiera calcular la delta G de la caída de agua en una cascada, tendría que ser negativa. Porque la caída de agua en una cascada es espontánea. Ocurre solita. Agua subiendo por una cascada, delta G tiene que ser positiva, porque eso no ocurre espontáneamente. Sí puede ocurrir, pero no espontáneamente. Bueno, acá, si al aumentar el avance G disminuye, quiere decir que ese ir de acá para acá, esto, es espontáneo, porque la energía libre está disminuyendo. Delta G es negativa. Pero si yo estoy acá, un aumento en el avance hace que G aumente. Y eso no es espontáneo. ¿Estamos de acuerdo? Pero el proceso contrario sí. Si yo voy para acá, entonces sí es espontáneo. Si voy para allá, no. Entonces si yo ando por acá,
el avance va a crecer solito. Si yo ando por acá, el avance va a disminuir solito. ¿Qué pasa aquí? La derivada es cero. Ni avanza ni... Ni avanza ni retrocede, sino todo lo contrario. ¿Sí estamos de acuerdo? Ni avanza ni retrocede, sino todo lo contrario. Estoy en equilibrio. Este es el punto de equilibrio de mi reacción. Y ese se le llama épsilon de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero ahora fíjense. ¿Qué pasa si en mi diagrama ahora el asunto está así? ¿Y ahora qué pasa si ahora el asunto está así? Y otra vez cuelgo la cuerda. ¿Cómo me va a quedar ahora? De nuevo, esta va a ser la epsilon de equilibrio. Si yo ando de este lado, un avance de reacción es espontáneo, porque la G disminuye. Si estoy de este lado, un aumento en la base no es espontáneo, pero en dirección contraria sí. Cuando yo estoy aquí, ni avanza ni retrocede, sino todo lo contrario, dijimos, ¿no? Eso, por cierto, tiene su origen en una frase que dijo el presidente Echeverría. Cuando él era presidente hubo una devaluación muy severa del peso, la primera en muchísimos años. Y después de añeríos de estar el peso, más bien el dólar en 12.50 pesos, tuvo un cambio muy brusco a 30 y tantos pesos por dólar. ¿Sí? Entonces una periodista se le acercó al presidente Echeverría y dijo: señor presidente, ¿y esta devaluación nos beneficia o nos perjudica? ¿En qué forma? Y la respuesta de Echeverría, que hablaba así más o menos como yo voy a hablar ahorita: esta devaluación ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Yo estaba oyendo el radio y dije: ¿qué? Esa frase se hizo famosísima ya, por supuesto, como ocurrió hace ya muchísimos años, pues ya nadie se acuerda, pero mira, aquí lo estamos reviviendo, ¿no? Entonces, pues acá, si estamos aquí, ni avanza ni retrocede, sino todo lo contrario, ¿no? Bueno. Muy bien, pero ¿qué diferencia hay entre aquel diagrama y este? Pues la posición de mis clavos, ¿no? Aquí, la energía libre, la suma de energía libre de mis productos es mayor que la energía libre de mis reactivos. La suma de la energía libre de mis productos es mayor que... entonces la delta G de reacción es positiva. Por eso el avance es pequeño. Acá, la energía libre de mis productos es menor que la de los reactivos. La delta G de reacción es negativa. Voy a tener un gran avance. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, a partir de hoy, cada vez que escribamos una reacción, por ejemplo, la que sea, cuando yo escriba una reacción de aquí en adelante, la voy a escribir con una doble flecha. Porque quiere decir que depende qué haga yo con la presión o con la temperatura o bla, 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 o va a avanzar o va a retroceder. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las reacciones son reversibles en ese sentido, ¿sí? Pueden avanzar o pueden retroceder. Por eso, de aquí en adelante, cualquier reacción química que escribamos, la vamos a escribir así, con una doble flecha. ¿De acuerdo?
Muy bien, ya nomás nos falta una pieza de rompecabezas. Y esa pieza de rompecabezas es, ahora sí, la composición en el equilibrio. Esa es la pieza que nos falta. No más que el rollito es bastante larguito, entonces lo vamos a dejar para la próxima clase. Si hay alguna duda, vuelvan a ver el video. Intenten resolver la duda. Y si de plano se rinden, pues ahí me mandan un correo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero no sean cobardes, ¿no? Enfrenten el problema y resuelvan. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno.